Pues ya tenemos 10 años que observamos un cambio en el patrón migratorio entre México y Estados Unidos. Y uno de los rasgos principales es que tenemos un nuevo retorno, una migración de retorno que llega a México en una situación de vulnerabilidad, que enfrenta obstáculos a la integración, obstáculos para ejercer sus derechos sociales, para integrarse a la educación, a la salud, al trabajo. Y en ese marco, durante estos últimos 10 años ha habido varias investigaciones que documentan este nuevo retorno, que tiene características, no están llegando a los lugares tradicionales de los que salieron, o dado que estuvieron mucho tiempo fuera, pues no tienen las redes que en el pasado. Conjuntamente el Colegio de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos estamos realizando un proyecto en donde nos preguntamos, en base a estos diagnósticos que nos dicen de las dificultades que tienen los migrantes para reintegrarse a la sociedad mexicana, pues ¿qué más? ¿Cuáles son las barreras que encuentran? O sea, ¿qué parte de la forma de organización del sistema mexicano está generando estas barreras a la integración? Una parte fundamental pues tiene que ver con los marcos normativos, y justamente la experiencia de la CNDH habla, porque ellos están en campo, de estas experiencias, de esto que hay que sistematizar, este conocimiento que hay que sistematizar. Entonces nos da mucho gusto que Edgar Corzo, quinto visitador general, que justamente atiende los temas de migración internacional y que es parte fundamental de este proyecto, nos acompañe. Y bueno, yo plantearía ya una pregunta directa, que es justamente dentro de la experiencia de ustedes, ¿qué se requiere reorganizar o atender como focos rojos en torno a la normativa institucional que atiende a los migrantes de retorno? Sí, con mucho gusto, Silvia. Primero comentarte en términos generales que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un gusto, en verdad, poder colaborar en un proyecto más con el Colegio de México. Somos sabedores del prestigio, de la experiencia, pero sobre todo de la metodología que tienen en la investigación. Entonces, para nosotros es un elemento de garantía decir que estamos trabajando un proyecto en conjunto con el Colegio de México. Y la parte normativa que me fue asignada, ciertamente para vertir la experiencia que tenemos desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es importante. De entrada te diría a tu pregunta que lo que se requiere es un nuevo diseño normativo. ¿Y por qué se requiere este diseño normativo? Porque lo que vemos es insuficiente. Quizá alguien diría, bueno, en palabras de un abogado, en palabras de alguien que estudia derecho, decir se requiere un nuevo diseño normativo sería prácticamente un vituperio. Pero no, en este tema que estamos viendo del retorno, y como tú lo señalas, tenemos 10 años de estos flujos migratorios nuevos y últimos años con flujos intensos. Entonces, la legislación que nosotros tenemos, en términos generales, nos vamos a la Ley General de Población del 74, con reformas en 2011, pero con una ley de migración también del 11 aprobada y que tenemos desde esa fecha. Entonces, son dos instrumentos que ponen el marco en términos generales de lo que debe ser normado en el retorno o repatriación de nuestros nacionales, en este caso desde Estados Unidos. Si nosotros vemos estas dos disposiciones, pues los artículos que tienen son mínimos. Si acaso tiene más la Ley General de Población. Hay un estudio que seguí desde el inicio de la parte que me corresponde, escrito por Silvia Giorguli y Montserrat, que hace un análisis de la Ley General de Población y la Ley de Migración, y la respuesta es inmediata, ¿no? Son pocas las disposiciones que hay, se establecen directrices, pero no son suficientes desde nuestro punto de vista con esas directrices normativas. Entonces, hace falta entrarle más a este diseño normativo, y decimos diseño normativo, lo cual no es muy normal en el ámbito del abogado, porque lo que tenemos que ver aquí es con instituciones y también cómo el derecho tiene que dar respuesta a este fenómeno migratorio. Entonces tiene que haber un diseño, una estructura. No nada más se trata de regular algo, sino que darle un marco correcto para este flujo intenso de retorno que estamos viendo. Y te puedo señalar 3 puntos en concreto que son en los que nos estamos centrando. Este primero, que es una normatividad insuficiente. Ley General de Población y Ley de Migración no nos dan todo el marco, es poco, es escaso, es raquítico completamente. Y uno segundo, que no está construido este fenómeno del retorno
propiamente con la participación de federación, de estados y de municipios. Si se hubiera quedado en los términos de la Ley General de Población de 74, siendo una ley general como la vemos ahora, pues quizá hubiera habido una distribución de competencias más importante en donde intervinieran no solamente la federación, sino también los estados y los municipios. Entonces, el marco de la ley general es muy importante, entonces hay que retomarlo desde ese punto de vista. La ley de migración no me lo da, porque tiene algunas referencias mínimas nada más a lo que es repatriación. Y la Ley General de Población lo que hace es referirse a las instituciones federales. No hay una participación de las entidades federativas y de los municipios. Y sabemos que cuando se retorna, pues cruzan, lo reciben las autoridades federales, pero ¿y después qué sucede? Pues se tienen que ir al lugar de origen. Y en el lugar de origen, eso es lo que tú estabas señalando, esa integración, cómo se tiene que dar, qué deben de hacer las autoridades y qué deben de hacer las comunidades. Entonces ahí ya tenemos un segundo punto. El primero, insuficiencia normativa. El segundo, participación de las diversas autoridades en una concurrencia en nuestro Estado federal. Y un tercer punto que consideramos muy importante. Ese tiene que ver con los programas sociales que se han creado a la luz del marco normativo. Pues vemos que son programas aislados. Programas sociales aislados que no dan respuesta al retorno. En consecuencia, pues hay que hacer un marco de un programa, una programación integral importante, una base normativa con programas que no nada más se junten y con el solo juntarlos de respuesta. Pues no la va a dar. No la va a dar. Es poco probable que se dé una respuesta ante un fenómeno tan intenso. Tiene que ser algo integral. Y eso integral pues se tiene que armar de manera correcta. La Ley General de Población le deja mucho la directriz de todo esto a la Secretaría de Gobernación. Entonces a lo mejor desde ahí se puede crear algo, no solamente un Instituto Nacional de Migración que con un programa Somos Mexicanos pues pueda unirlo, sino algo más integral que esté viendo todos estos aspectos de la integración. Sí. Entonces, en términos generales, es lo que te puedo decir. Bueno, hay dos cosas que yo te preguntaría a raíz de lo que me estás diciendo. Ustedes hacen una labor muy importante en muchos casos como primer punto de contacto cuando los migrantes regresan. O sea, efectivamente tienes autoridades del Instituto Nacional de Migración, pero ustedes cubren de alguna manera un vacío porque ustedes están recibiendo y atienden problemáticas muy específicas, conocen los albergues, hacen trabajo en los albergues, etcétera. Esa es una parte que tiene que ver con la gestión del retorno y la forma en la que se da la entrada a México. Eso son dos preguntas, ¿no? La primera es eso, ¿dónde estaría o dónde tendría que estar regulado? Tú dices, bueno, en la Ley de Migración, en la Ley General de Población. Y luego está la otra parte que coincido totalmente contigo, que tenemos muchos programas porque están muy fragmentados y que es un poco confusa la responsabilidad de la federación, de los estados y de los municipios. Pero supongo que ustedes pueden referir también a diferencias, por ejemplo, a migrantes que regresan a Oaxaca, que tiene áreas específicas de atención al migrante, o cuando regresan a estados donde no hay esta tradición de atención al migrante de retorno. Pero de repente pasa más allá de la Ley de Migración y la Ley General de Población, porque tiene que ver con cosas como la misma estructura del sistema educativo mexicano, la normatividad en cuanto a la ley de salud, términos como aspectos que tienen que ver como el acceso a la banca y al financiamiento. Eso, ¿cómo atiendes una problemática que no solamente cruza con los migrantes, sino que implica modificaciones en otras áreas? Sí, Silvia, con mucho gusto también. De la primera pregunta que me formulas, es interesante porque al retornado lo estamos tratando como migrante que regresa. Y desde mi punto de vista, conceptualmente no es posible, no debe ser así. Si bien hay referencias en la Ley de Migración, pues también hay en la Ley General de Planeación. Entonces yo en lo personal considero que el diseño, este nuevo diseño normativo tiene que girar en torno a la Ley General de Población. Quizá rescatar algo que es lo que tú señalabas, que se delegó la Ley General de Población, lo señalaste muy bien, en el 2013, delegó muchas cosas a la Ley de Migración. Bueno, pues yo ahora a la inversa diría, pues hay que retornar muchas cosas a la Ley General de Población. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el mexicano que se fue a Estados Unidos es población mexicana. Es población que no se pudo retener aquí y que se fue, pero sigue siendo población mexicana. Cuenta.
Y además, si se inscribe y hace todo correctamente, puede votar. Entonces forma parte de nuestra población. Entonces, ¿para qué lo metemos en un saco de inmigración en donde mayoritariamente la regulación está dirigida a las personas que vienen de otros países y que van en tránsito por el nuestro o que finalmente terminan como destino? Entonces yo preferiría en este diseño normativo encuadrarlo en la Ley General de Población. Ahora, nosotros, ¿cómo nos vemos ahí? Señalabas tú. Bueno, la Comisión Nacional tiene un mandato constitucional que también se concreta en su ley, la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que nos permite estar en cualquier parte de la República y supervisando la actuación de las autoridades para dar una correcta atención a las personas que vienen de retorno. Es decir, nos podemos ver en la garita, como nos podemos ver en el albergue, como nos podemos ver en las carreteras. Entonces damos una atención, pero no somos nosotros quienes le proveemos el seguro, no somos nosotros quienes le decimos, aquí está tu lunch, aquí está tu cajita con los enseres indispensables para alimentarte. Nosotros lo que hacemos es ver que efectivamente por el mandato que hay en la ley, respecto a las autoridades cuando reciben a las personas, pues que se le dé lo que está puesto en ley. Entonces nosotros nos vemos en este diseño normativo supervisando y viendo que las cosas se cumplan y que se protejan los derechos humanos de las personas. Ya viendo más hacia, ya no es la llegada solamente, sino dices tú, una vez que llega a su lugar de origen, ¿qué pasa? Déjame decirte que hace poco fui a un evento en el Museo Memoria y Tolerancia, en el cual el tema nuevamente era separación familiar. Entonces me tocó escuchar el caso de una persona que tenía 2 semanas y medio de haber llegado y que con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Pero así tal cual, quitándoselas de aquí, las lágrimas. Obviamente se quitaba las lágrimas, la melancolía jamás se la podría quitar. Decía que dejó allá a una niña de 9 años, dejó a un niño de 13 años, 14 años, y a su mujer embarazada de 6 meses. Entonces, además de la angustia y la desesperación, porque no podía regresar, decía, es que no me puedo identificar. Oye, pero recibiste tu hoja de migración, sí, pero eso no lo reconocen. Traigo mi acta de nacimiento, me dice, es más, tramité el pasaporte desde el consulado correspondiente y entré con mi pasaporte mexicano. Es más, ni siquiera soy un número de deportados. Porque sí me deportaron, pero yo entré con mi pasaporte y fue una entrada libre, franca, de cualquier mexicano que regresa. Pero fuera de eso, voy a pedir trabajo y me piden el INE. Voy a hacer esta actividad, me piden mi credencial del INE. Voy a hacer esto otro, siguen pidiéndome la credencial del INE. ¿Cómo hacer? O sea, el pobre, es angustiado porque además llamaba a su casa y le decía a su hijo, más bien cuando lo deportaron le dijo a su hijo que venía a trabajar a México. Entonces cada vez que habla el niño pregunta, el mayor de 14 años, pregunta, ¿y cuándo vas a venir? Entonces imaginemos la angustia y nada más por un derecho humano que es el de la identidad, ¿cómo hacerlo? O sea, él ya está en la Ciudad de México, él está aquí y no puede medio integrarse a las cuestiones básicas sin ese documento de identidad. ¿Cómo nos vemos nosotros ahorita ahí en ese aspecto? Pues haciendo las gestiones correspondientes y algo tiene que haber, algo tiene que resultar, porque si bien el pasaporte es un documento válido para hacer las gestiones, pues hace falta lo de una credencial de elector, pero una credencial de elector en este momento va a aguantar 2 meses todavía, o lo que nos falta de este mes para llegar al 1 de julio y poder identificarse después más el trámite. Entonces ahí hay muchos problemas y eso es lo importante del proyecto. ¿Cuáles son los obstáculos? Una vez que ya se cruzó la frontera, ya que le cayó el 20, ya pasaron las 2 semanas y dice, quiero hacer algo por mi familia. Ahí sí nos vemos y hay mucho que hacer, Silvia. Claro. Bueno, voy a hacer una tercera pregunta para ir ya cerrando como bloque. Primero decir que sí, de acuerdo con lo que tú estás diciendo, son ciudadanos mexicanos con plenos derechos como cualquier otro mexicano que no es migrante y que siempre ha estado en el territorio nacional. En ese sentido, pues hay una incongruencia en términos de etiquetarlos como diferentes. Pero entonces te voy a hacer una pregunta que me interesa conocer tu opinión desde el marco normativo. Yo creo que uno de los resultados de la investigación va a ser que hay factores
no escritos, que no tienen que ver con reglas que estén escritas y que tienen que ver más con el estigma que enfrentan los migrantes de retorno, con la discriminación. En algo, de repente decían los migrantes, pues es que dicen, no, migrante de retorno es problemático, ¿no? Totalmente. Oiga, todo lo que trabajé allá, no, aquí no te lo voy a contar, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, en qué medida pueden instituciones como la CNDH o como CONAPRED u otro, o los marcos normativos, también atender este problema de la discriminación y el estigma que hay en torno al migrante de retorno y que se vuelve una de las barreras a la integración? Sí, ese es otro tema muy importante. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado, y su presidente en específico, muy en concreto, que estamos viendo discursos de odio, de xenofobia, de discriminación. O sea, el hecho simple y sencillamente que un jefe de un estado diga que unas personas pueden ser animales, pues eso ya implica algo muy fuerte en determinado sentido. Imagínate eso que baje a nivel de la sociedad, es fuertísimo. Uh-huh. Entonces sí, eso es uno de los problemas que tenemos. Recordemos que las personas, en las entrevistas que hemos hecho nosotros, en octubre, diciembre del año pasado entrevistamos en 4 puntos fronterizos a las personas que eran retornadas. Y el promedio que nos arrojó en esa entrevista fue de 10 años. Después lo volvimos a hacer durante este año y el promedio que nos arroja, ya estamos entre 17 y 18 años promedio de la persona que vivía allá y que es deportada. Que estuvo fuera de México. Que estuvo fuera de México, efectivamente. Entonces, no piensa como mexicano, no vive como mexicano, no se viste como mexicano, no habla como mexicano. Eso podrá causar algo al lugar de origen a donde sea trasladado o donde él quiera destinarse después de que ha sido retornado. Causa muchos problemas. Entonces, afortunadamente aquí hay que hacer un llamado muy fuerte a la sociedad, a las comunidades, de decir que no dejaron de ser población. Es más, decir que ellos estuvieron durante esos años mandando dólares a México y eso es una fuente muy importante de ingreso a nuestro país y además pues las oportunidades que no le dio nuestro país fueron a buscarlas a otro. Entonces ahora están regresando, lo menos es seguir formando parte de la población. Y hay algo muy importante que incluso aquí en el Colegio de México están haciendo, un curso taller de empatía. Uh-huh. Empatía. Entonces, yo creo que eso también es muy importante, sumarlo incluso a esta experiencia que se tiene en este proyecto, porque se trata de entender lo que el otro está sufriendo, pero además compartir el sentimiento de ese otro para poder, en verdad, saber qué es lo que requiere y cómo está. Es decir, ponerse en los zapatos del que acaba de ser retornado para que vea cuáles son sus sentimientos, sus carencias, y es como tendremos una sensibilidad mayor. Bueno, entonces ya te voy a hacer una última pregunta a manera ya de cierre. Parte de la idea de hacer esta investigación es que sirva como insumo para la discusión y para avanzar, ¿no? Ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que hay barreras a la integración, estamos analizando cuáles a nivel federal, estatal, hablando con los actores, que es una metodología muy novedosa, yo creo, de esta colaboración CNDH-Colegio de México. Uh-huh. ¿Cómo ves hacia adelante? Por ejemplo, ¿cuáles son las perspectivas de poder influir en el marco normativo de la Ley General de Población, de la inmigración? Acabamos de tener este gobierno tuvo el primer programa especial de migración, la vinculación con los otros sectores. ¿Cuáles son tus perspectivas hacia adelante en función de lo que estamos trabajando? Sí, Silvia. Mira, el presidente de la Comisión Nacional lo tiene bastante claro. De acuerdo a la legislación, a la ley de la Comisión Nacional, hay un apartado que dice que podemos realizar estudios, investigaciones, pues todo para elevar el nivel de prevención, el nivel de goce de los derechos humanos de las personas. Entonces, este proyecto que estamos haciendo es con base en la ley, pero además sumando 2 instituciones de un peso específico muy importante. Uh-huh. Entonces, al final, la conclusión, lo que se tiene que hacer son hacer un señalamiento de acciones que se dirijan a las diversas autoridades involucradas. Si vemos que el diseño normativo tiene que ser nuevo con estas directrices, pues se tiene que dirigir al órgano legislativo. Nos escucharán, bueno, pues será muy difícil que no escuchen cuando el Colegio de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenten una conclusión de un proyecto muy serio como se está llevando a cabo. Pero no solamente eso, no, el único actor no es el órgano legislativo, yo creo que aquí también hay actor que es el Poder Ejecutivo.
Entonces hay que tomar en cuenta, esto es muy importante porque además estamos en un periodo muy corto para que haya elecciones en nuestro país y que el gobierno cambie, sea del mismo partido o de diferente partido, da igual. Pero sí es muy importante decir que cuando ese gobierno llegue hay un estudio que se realizó y que diga, mira, la situación de los mexicanos por la política migratoria de Estados Unidos es esta y el retorno que están teniendo pues debe ser atendido de esta manera. Entonces ahí entran muchísimos actores y los actores no solamente serán federales, serán estatales y serán municipales. Y yo creo que la incidencia que se puede lograr con las conclusiones de este estudio y con la suma en verdad, del estudio riguroso del Colegio de México más la experiencia que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creo que puede dar los pasos a seguir. Además, también podemos hacer, y eso lo hacemos normalmente, que esos estudios, después de ser dirigidos a las autoridades, les preguntamos cuáles son las acciones que se han derivado de esas conclusiones que presentamos para decir, oigan, les dimos ahí, no se pongan a estudiar mucho, ya está estudiado y estas son las acciones que tengan que hacer, pero lo único que les toca es implementarlas, cómo están con esa implementación. Eso también haremos el seguimiento desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y muy probablemente pues ahí nos reuniremos de nuevo para seguir ver, conversando sobre así esto. Así es, Silvia. Pues me quedo con frente a todas las dificultades que hay institucionales, normativas y las situaciones, realmente tragedias que enfrentan muchos de los retornados, me quedo con tu sentido positivo de que hay que moverse hacia adelante, que hay que incorporar voces, no solo de los migrantes, sino también de quienes están en campo, como lo hace la CNDH, pero también como lo hacen muchos funcionarios que tienen muy claros cuáles son los problemas, pero pues nos quedamos con mucha tarea y bueno, pues ojalá que si dentro de 2 años seguimos charlando, ya sea sobre los avances en términos de normativa y de diseño de política pública. Demos los pasos que se requieran dar, los que podamos dar, Silvia, y estamos en verdad muy entusiasmados con este proyecto y estoy seguro que tendremos buenos resultados. Pues muchas gracias, Edgar. Silvia.